Nosotros somos el grupo 5 y vamos a hablar de la lectura de Bachelard, la casa natal y la casa onírica. Bueno, ¿qué entendieron del texto? A mí se me hizo muy confuso, está un poco filosófico, me tocó leer muchos párrafos varias veces y creo que sigo sin entender muchas cosas, pero pues siento que lo principal es que trata de diferenciar la casa natal de la casa onírica y hace mucha referencia a muchísimas personas y a muchísimos textos como ajenos a este, ¿no? Sí, pues también a mí me pareció un poco compleja de entender, pero creo que dentro de las ideas grandes que se me quedaron, pues en la cabeza, es un poco que cada uno tiene como una casa onírica en sus sueños que hace alusión como a un refugio, a un espacio de protección. em, Y viene un poco como de, pues de la idea de la casa natal, que es algo un poco más real y hace más alusión como a la casa de la mamá y a la casa en la que uno se crió, y como a esa casa que da la primera sensación de protección, porque siento que pues uno de los grandes temas de los que habla es que la casa es El sobre refugio. todo un refugio y una forma como de protegerse. Entonces, como que todo lo, pues como que la sensación máxima de protección y la más antigua también de la vida está en la casa, como siempre. Sí, él hablaba también como de esa protección como lo esencial y lo comparaba un poquito como, creo que una parte hablaba como de la diferencia entre el castillo y la cabaña y cómo el castillo nunca va a ser tu casa onírica porque pues como que hay tanto de todo que no es como esa esencia de protección que hay como, como con la pobreza. Es que hablamos la vez pasada, como de cómo el refugio puede ser como una cobija o un manto, y que eso ya como ostentoso no se entiende tan habitado como algo tan simple. Sí. Sí, sí. Em, A mí también me pareció, digamos que cuando leía la lectura trataba de aterrizar todos los elementos como a la arquitectura material y recuerdo mucho cuando hablaba de cómo los escalones sí, como las escaleras abrían el espacio y cómo eso le da como una profundidad a donde uno habitaba y como que uno siempre recordaba cuántos escalones había para llegar a cierto espacio y cómo también estas diferencias de niveles en vertical, no solo en horizontal, hacían que la experiencia fuera diferente. Entonces llevaba como el ejemplo del sótano versus la sala, en donde el sótano era un poco más descuidado y oscuro y la sala era más iluminada y como, pues sí, como esos diferentes ambientes recordaban como diferentes, no sé, sí sensaciones, pero como momentos de la vida y cómo uno lo relacionaba según como el background que uno tenía como en su cabeza. a mí con eso me pareció súper lindo el tema de los niveles, como que me pareció, me gustó mucho esa idea, es que compara esa idea de la casa onírica y de los niveles que debe tener con la psicología humana. Entonces dice que pues el techo es es la cabeza, o sea, representa como la cabeza del humano, y el sótano es como el inconsciente del humano, y el espacio en la mitad de la casa es como donde uno habita y como donde se encuentran esos dos mundos del arriba y el abajo. Entonces, como pues uno tiene como un espacio central, pero está cubierto por una cabeza y por un inconsciente, y como la psicología del humano funciona un poco así. Y luego como todo eso lo une a decir que la casa es como el espacio que le permite a uno soñar, como que tú no podrías dormir tranquilo y soñar y tener sueños si estuvieras en la calle, por ejemplo, como que la casa es lo que te permite descansar y como ser consciente de tu inconsciente, aunque es muy repetitivo. También como teniendo que ver con eso, que la casa es como el refugio donde uno se siente protegido en la parte de la lectura cuando habla de la choza, como de la cabaña, del tema en el que pone como ejemplos en la literatura de como en las novelas, la casa es como el faro de protección, como la casa en la mitad del bosque que alumbras como el espacio que uno, al que uno busca llegar.
que es bastante como filosófico la metáfora, pero eso fue como lo que entendí eh, de lo que hablaba en la lectura en esa parte, como de la protección y el refugio. Sí, sí. Sí, Y también que pues recuerda mucho al como esa necesidad de sentir seguridad o intimidad, pues como en el momento en el que uno estuvo en el vientre de la madre y sentía como esas mismas sensaciones, como que naturalmente el humano siempre quiere buscar Volver eso en un a ambiente buscar ese espacio. cerrado. Ah, ya lo encontré en la lectura, que era lo que les decía de la casa, que dice que la casa iluminada es como una estrella en el bosque, guía al viajero perdido. Y es como esto que siempre encontramos en la literatura de buscar la luz de la casa en la mitad de un lugar oscuro. sí, con Sí, eso del vientre era como la idea de volver a la madre, como que él dice como que una casa es una madre. Pero a mí sí, también, o sea, como que chocaba entre la idea de la natal y la onírica. Yo siento que en eso de la madre, porque también decía que la casa onírica se piensa desde la soledad, como estar solo. Como que había una parte que decía, puede ser en familia, puede ser solo, pero es principalmente solo. Y que sí, uno se adapta es a lo que llega a ser esa casa. Y como que siempre, siento que siempre hay una casa onírica más, como que siempre hay algo más que uno se sueña que puede ser ese lugar donde habita y como que lo protege a uno. Sí. O sea, como que la casa natal es lo que, pues lo que ya fue y la onírica es lo que uno sueña que podría o pudo haber sido también. sí. Sí, Yo creo también, que, dale, dale, dale. dale. Pues como que siento que describía como si la onírica fuera una búsqueda constante por volver al natal, que siento que no se logra. Es como que es imposible revivir una casa igual a la otra. Sí, sí, a mí me confunde un poco la diferencia entre ambas, pero creo que el punto en el que se encuentran es un poco cuando habla, hace ahí una referencia a Kafka y dice que Kafka menciona que la casa permite como cerrarle la puerta al mundo. Y creo que en toda la lectura, pues lo que explica o lo que yo entiendo es que en ambos casos la onírica y la natal permiten cerrarle la puerta al mundo y como protegerse de diferentes maneras. Eso es como lo que yo encontré que es el punto de encuentro.